La noche se cernía sobre el bosque, tendiendo un manto oscuro que lo envolvía en la penumbra. Las sombras se alargaban entre los árboles centenarios, como dedos fríos que se cerraban lentamente sobre el corazón del bosque. La luna apenas arrojaba destellos tenues a través de las densas copas de los árboles, apenas lo suficiente para iluminar los ojos azules de Benjamín mientras buscaba al nahual, la criatura que había acechado al pueblo durante mucho tiempo. Era una noche propicia para los misterios, donde el bosque parecía mantener sus secretos celosamente guardados. Benjamín, con sus pasos silenciosos y su mirada firme, avanzaba con cautela en esta noche sombría. El viento soplaba frío, agitando las hojas secas y enviando escalofríos por la espalda de Benjamín. Soplaba como un lamento agudo, llevando consigo el eco distante de susurros incomprensibles. El nahual, un ser de pesadilla, emergió de entre las sombras como un mal sueño materializado. Su figura se recortaba en la oscuridad, vestido con ropas andrajosas que se fundían en las sombras del bosque. Solo sus ojos brillaban como dos gemas frías en la negrura. La transformación de Isabela fue espeluznante. Su figura cambió de forma ante los ojos de Benjamín, adoptando la apariencia de un lobo negro, con algún tipo de cuernos, con un pelaje del color más oscuro de la noche, y ojos inyectados de sangre que parecían destilar perversidad. La maldad emanaba de ella como una aura palpable, y su presencia parecía estar impregnada de los horrores del pasado. Sus garras, afiladas como cuchillas y largas como la misma noche, eran las armas mortales que le daban una ventaja aterradora. El pelaje de la criatura parecía absorber la luz de la luna, haciendo que su presencia fuera aún más siniestra. Sus ojos, rojos como la sangre, brillaban con una inteligencia maligna. Ambos, Benjamín y el nahual, se encontraban frente a frente, con sus figuras apenas visibles entre las sombras. Benjamín sabía que sería la batalla final, un enfrentamiento a vida o muerte que decidiría su destino y el del pueblo. Así, fue el nahual quien dio el primer paso. Con una rapidez felina, se lanzó hacia Benjamín, con sus garras afiladas como cuchillas centellando en la oscuridad. Benjamín apenas tuvo tiempo de reaccionar, rodando ágilmente hacia un lado para evitar el ataque. El nahual gruñó con ferocidad mientras su intento inicial había fallado. Fue entonces cuando todo cambió y la batalla comenzó en serio. Ambos se movían con una agilidad sobrenatural. Cada uno buscaba una oportunidad para herir al otro en la penumbra del bosque. Era una lucha aterradora que había estado esperando durante mucho tiempo y ahora finalmente había llegado. Benjamín luchaba con un coraje feroz. Tenía un cuchillo que había cargado con él desde su infancia, el cual su abuelo le había dado como un obsequio, que en el momento de dárselo a Benjamín le afirmó: «Este cuchillo te salvará la vida algún día». Esas fueron las palabras sabias de su abuelo muchos años atrás. El cuchillo se movía con una precisión mortal. Su motivación era clara. Había aceptado el encargo de la bruja del bosque, una oportunidad para liberarse de la maldición que lo había afectado y a su familia durante generaciones. Su objetivo era el corazón del nahual, una reliquia que la bruja necesitaba para romper el vínculo oscuro que ataba su linaje. Cada golpe que lanzaba estaba imbuido de la determinación de liberar a su familia y al pueblo de las sombras del nahual. Esquivaba los ataques de su enemigo con agilidad sobrenatural y su instinto de supervivencia lo guiaba en la batalla mortal. El nahual, en cambio, luchaba con una furia desenfrenada. Su motivación era mantener su reinado de terror sobre la región y una sed insaciable de sangre y poder. Cada movimiento que hacía era astuto y retorcido, propio de una criatura sedienta de venganza. Su objetivo era sumir a Benjamín en las sombras, hacerlo sucumbir ante la tentación de unirse a su lado oscuro y convertirse en un ser como él.
La criatura estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para lograr su cometido y mantener su reinado de terror. La batalla entre ambos era un choque de voluntades y propósitos, donde la vida y la muerte pendían de un hilo mientras se enfrentaban en la oscuridad del bosque. Los movimientos eran rápidos, los golpes eran mortales y el miedo se palpaba en el aire, mientras los dos enemigos luchaban por su destino. La batalla entre Benjamín e Isabela se desplegaba en medio de la oscuridad del bosque, creando un escenario macabro y aterrador. Ambos se movían con una agilidad sobrenatural y sus formas apenas visibles entre las sombras retorcidas de los árboles. Los gruñidos guturales de Isabela resonaban como un eco siniestro, mientras luchaba con una furia desesperada por someter a su oponente. Su figura de lobo negro deformado se movía con una gracia demoníaca y con unas garras afiladas que brillaban en la oscuridad de la noche. Mientras la confrontación se intensificaba, Isabela buscaba una ventaja seductora sobre Benjamín. En medio del caos de la batalla, su voz, suave y gélida como el viento nocturno, se elevaba como un susurro tentador. Benjamín, ¿por qué te resistes? Imagina las delicias que podríamos compartir en la eternidad. No hay necesidad de esta lucha. Únete a mí y abraza la oscuridad que fluye en tus venas. Benjamín, marcado por el dolor pero decidido, rechazaba las palabras hipnóticas de Isabela. Con cada golpe, con cada esquive, su determinación ardía más intensamente. Sabía que sucumbir ante las promesas de Isabela significaría perder su humanidad y traicionar la misión que lo había llevado a este enfrentamiento mortal. El nahual se escondía en las sombras del bosque, desapareciendo y reapareciendo como un espectro nocturno. La confrontación era feroz y llena de engaños. Benjamín se defendía con destreza, empleando todas las habilidades de supervivencia que había aprendido durante toda su vida. Se lanzaban golpes mortales, con sus manos aferradas a las armas improvisadas, piedras, palos, cualquier cosa que Benjamín pudiera encontrar a sus pies. El bosque era testigo mudo de la lucha encarnizada, con sus árboles altos y retorcidos sirviendo como espectadores silenciosos. Todo se estremecía. Las ramas crujían y las hojas caían como confeti siniestro, mientras Benjamín y el nahual chocaban una y otra vez. La sangre se derramaba en la tierra fría. Las sombras se retorcían y se contorsionaban, como si el propio bosque estuviera poseído por la violencia de su enfrentamiento. Benjamín se vio forzado a usar todos los trucos habidos y por haber. Se ocultaba entre los árboles y esperaba a que el nahual se acercara, solo para atacarlo desde la oscuridad cuando él menos se lo esperaba. Pero el nahual era astuto, muy astuto. Se adaptaba a las tácticas de Benjamín. La batalla se volvió un juego mortal de caza y persecución, en el que cada movimiento podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. El nahual, con su ferocidad y su capacidad de cambio, casi logró someter a Benjamín en varias ocasiones. A medida que la lucha se prolongaba en la penumbra del bosque, los aullidos de Isabela resonaban como un eco macabro que helaba la sangre de Benjamín. Cada vez que el nahual se escondía entre los árboles, la oscuridad parecía tragárselo y Benjamín se encontraba persiguiendo sombras en vano. Y la tierra bajo sus pies estaba salpicada de marcas de la feroz batalla que se liberaba. La lucha en la oscuridad continuaba, con la voz seductora de Isabela y la resistencia férrea de Benjamín, entrelazadas en un enfrentamiento que decidiría su futuro. La intensa batalla en el oscuro bosque había transformado el entorno en un escenario tétrico y opresivo. Los árboles retorcidos, como espectros silenciosos, presenciaban la confrontación a muerte con una hostilidad palpable. La luna, apenas un reflejo pálido en el cielo nublado, lanzaba destellos débiles pero inquietantes sobre la escena, como si los astros mismos evitaran mirar directamente la violencia que se desplegaba en el bosque. Los árboles, siendo testigos de este encuentro ancestral, parecían retorcerse en agonía, mientras sus hojas caían como lágrimas en el suelo.
El viento susurraba aullidos inquietantes a través de las ramas, como si la naturaleza estuviera luchando junto a ellos. El nahual, con astucia retorcida, se movía de un lado a otro con una gracia demoníaca. Sus garras afiladas y puntiagudas brillaban en la oscuridad, buscando el punto vulnerable de Benjamín. Pero el cazador humano no se quedaba atrás. Sus movimientos eran rápidos y precisos, como el ataque de una serpiente venenosa. Cada golpe que lanzaba estaba cargado de determinación y coraje que estremecía al ser oscuro. La batalla se había tornado en un torbellino de movimientos audaces y certeros. La luna, que anteriormente había sido un guía tenue, ahora se ocultaba detrás de las nubes, dejando el bosque en una penumbra más profunda. El viento aullaba entre los árboles, susurros que parecían llevar consigo ecos de antiguas maldiciones. La batalla que se libraba en este siniestro rincón de la naturaleza era una lucha no solo por la supervivencia, sino también por el equilibrio entre la luz y la oscuridad en un mundo donde lo sobrenatural acechaba en cada rincón. El enfrentamiento había alcanzado un punto culminante, cuando Benjamín, jadeante y con heridas que marcaban su piel como trofeos siniestros, encontró un momento de ventaja. El nahual, momentáneamente desequilibrado por su último ataque fallido, retrocedió unos pasos. La respiración entrecortada de Benjamín llenó el aire mientras se mantenía alerta, con sus sentidos agudos buscando cualquier señal del próximo movimiento de su enemigo. La adrenalina fluía a través de sus venas mientras se daba cuenta de que esta podría ser su oportunidad de dar el golpe decisivo. El nahual, una figura amenazante con sus garras aún goteando sangre, gruñó con furia y frustración. Sus ojos inyectados de sangre destellaron con odio mientras se preparaba para otro ataque. Benjamín sabía que no podía permitirse bajar la guardia, pero este breve respiro le dio la esperanza y la determinación necesaria para seguir luchando contra este ser de pesadilla que tenía delante. Benjamín, ensangrentado y exhausto, descansaba al límite de su resistencia. Sus ojos azules, aunque fatigados, todavía ardían con determinación. En su mano derecha sostenía el cuchillo que su abuelo le había dado. Con una hoja afilada en una empuñadura de madera, atesoraba la fortaleza y sabiduría de generaciones pasadas. Sus ojos inyectados de rabia, que alguna vez brillaron con malicia y lujuria siniestra, ahora miraban distraídos. Fue entonces que, con un último esfuerzo, Benjamín, con su cuchillo brillando con letalidad resuelta y con movimientos precisos y veloces, empuñó el arma. Se lanzó sobre el nahual. Benjamín se movió como una serpiente. Con una rapidez como la de un relámpago, brincó y tiró un zarpazo. El cuchillo se hundió en el flanco del nahual, con una ferocidad impulsada por el deseo de sobrevivir. La hoja encontró su objetivo, y un grito de agonía retumbó en el bosque. La criatura cayó al piso, retorciéndose y gruñendo. Su suerte estaba echada. Era una escena macabra ver cómo la vida lo abandonaba. Antes de que la criatura expirara, Benjamín, con determinación, se acercó y con miedo abrió el pecho del nahual con una incisión rápida, extrayendo el corazón vivo y palpitante en un acto que parecía desafiar las leyes de la naturaleza. Sosteniendo el órgano aún latiente en el aire, Benjamín lo observó con asombro, marcando el fin de una pesadilla que había acosado su vida y al pueblo durante mucho tiempo. Los árboles dejaron de retorcerse y parecían exhalar un suspiro colectivo de alivio. Las hojas secas, que habían sido testigos mudos de la brutal batalla, se mecían con suavidad en la brisa nocturna. La luna, antes luminosa, ahora brillaba con una luz más clara, como si finalmente se atreviera a iluminar el escenario. Mientras contemplaba la escena en medio del silencio, Benjamín comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma y que enfrentaría consecuencias desconocidas por esta valentía.
Con un escalofrío de triunfo y temor en su mirada, Benjamín sostenía el corazón oscuro del Nahual en sus manos, como un trofeo de su valentía y la culminación del pacto con la bruja. Con el corazón del ser en mano, Benjamín sabía que había completado el encomiendo de la bruja y que finalmente podría liberarse de las sombras que lo habían perseguido durante mucho tiempo. Pero también entendía que esta victoria había venido con un alto precio, el precio de enfrentarse a un ser oscuro y despiadado en una lucha a vida o muerte en medio de la oscuridad del bosque. A pesar de su victoria, una sensación de inquietud llenó todo su ser mientras contemplaba el órgano del ser oscuro. Mientras sostenía el corazón palpitante del Nahual en su mano, Benjamín podía sentir una energía extraña emanando de la criatura. El corazón parecía latir con una vida propia, como si contuviera la esencia misma de la oscuridad que habitaba en el Nahual. El corazón del ser ya inerte en el suelo parecía arder con una extraña luminiscencia, como si contuviera una energía maligna. La sangre que goteaba de la herida de Benjamín se mezclaba con la sangre oscura del corazón, creando un espectáculo macabro en las penumbras del bosque. Con cada latido, el órgano palpitaba con una vida propia, como si estuviera luchando por mantenerse con vida incluso después de la muerte de su portador. Benjamín, de pie junto al cuerpo inerte del Nahual, sabía que su vida había cambiado para siempre. La batalla había dejado huellas permanentes en su cuerpo y alma. Su ropa estaba desgarrada y empapada de sudor y sangre, y su cuerpo llevaba las cicatrices visibles de los cruces mortales con las afiladas garras del Nahual. Sin embargo, la mirada en sus ojos azules irradiaba un sentimiento de triunfo, mezclado con temor y determinación. Con cuidado, Benjamín envolvió el corazón del Nahual en un pañuelo azul que llevaba consigo. Este oscuro órgano, que alguna vez había sido el epicentro de la maldad del Nahual, ahora yacía en sus manos como un trofeo de su valentía. Lo guardó cuidadosamente en el bolsillo interior de su camisa rasgada, colocándolo junto a su propio corazón, el cual latía con fuerza, como si ambos órganos compartieran un latido en el pecho de Benjamín. Con paso firme, se adentró en la noche, dejando atrás el escenario macabro de la batalla. Sabía que esta victoria no era el final, sino el comienzo de una nueva etapa en su vida. Se había convertido en un cazador de criaturas oscuras, un guardián de su pueblo contra las amenazas de la noche. El camino a casa lo esperaba con aventuras oscuras y desconocidas por enfrentar. A medida que se internaba en las sombras del bosque, podía sentir la presencia de otras criaturas acechando en la oscuridad, esperando su turno para desafiar al cazador. Benjamín se encontraba consciente de que esta batalla había concluido, pero su lucha en el mundo de la oscuridad apenas comenzaba.